Mi nombre es Valeria Méndez y hace 3 años vi cómo mi propia familia destruía a mi hermana embarazada en menos de un minuto. Mi padre la miró directamente a los ojos y dijo unas palabras que jamás podré olvidar. Ya no eres nuestra hija. Mi madre abrió la puerta principal de la casa, y la echó bajo la lluvia como si fuera una desconocida. Aquella noche cambió nuestras vidas para siempre. Pero lo que ninguno de ellos imaginaba, era que el hombre detrás del embarazo de mi hermana terminaría destruyendo la reputación de todos. Bienvenidos a Traición y Venganza, el canal donde las historias familiares más dolorosas salen a la luz. Aquí descubrirás secretos, traiciones y verdades capaces de cambiar vidas para siempre. Si te gustan las historias intensas y llenas de drama real, suscríbete y acompáñanos hasta el final. Todo comenzó un miércoles lluvioso a las 11 de la noche. Yo estaba terminando unos reportes del hospital cuando escuché golpes desesperados en la puerta de mi apartamento. Abrí sin siquiera preguntar quién era. Y allí estaba Camila. Mi hermana menor. Empapada de pies a cabeza. Tenía el maquillaje corrido, los labios temblando y una mochila colgada del hombro. En una mano sostenía una fotografía de ultrasonido completamente arrugada por la lluvia. Parecía una persona que acababa de perderlo todo. No hice preguntas. Simplemente la abracé y la hice entrar. Algunas heridas no necesitan interrogatorios. Necesitan refugio. Camila se sentó en mi sofá mientras yo le alcanzaba una toalla. Sus manos temblaban tanto que apenas podía sostener la foto del bebé. Papá me echó, susurró. Mamá abrió la puerta y dijo que no volviera nunca más. Sentí un vacío horrible en el pecho. Conocía perfectamente a nuestros padres. Roberto Méndez y Teresa Salazar. En nuestra ciudad eran considerados prácticamente una familia ejemplar. Mi padre era líder de la iglesia local, y mi madre organizaba eventos benéficos todos los meses. Vivían obsesionados con la reputación. Con lo que diría la gente. Con aparentar perfección. Pero jamás imaginé que fueran capaces de abandonar a su propia hija embarazada. «Te vas a quedar aquí conmigo», le dije. Camila comenzó a llorar en silencio. Esa noche durmió en mi sofá abrazando la fotografía del ultrasonido como si fuera lo único que le quedaba en el mundo. Y en realidad, lo era. Yo tenía 32 años y trabajaba como fisioterapeuta en un hospital privado. Vivía sola, llevaba una vida tranquila y había pasado años tratando de convertirme en la hija perfecta que nuestros padres querían. Camila, en cambio, siempre había sido distinta. Más libre. Más emocional. Más impulsiva. La clase de persona que se enamora intensamente aunque el mundo entero le diga que no debe hacerlo. A la mañana siguiente entendí que la situación era mucho peor de lo que imaginaba. Mi madre me llamó temprano. Su voz sonaba fría. Calculada. Trae a tu hermana de regreso para que pida perdón, dijo. Todavía podemos arreglar esto discretamente. Miré a Camila dormida en el sofá, todavía con la ropa mojada de la noche anterior. Y sentí rabia. ¿Perdón por qué? Pregunté. Por avergonzar a esta familia. Apreté el teléfono con fuerza. Ella está embarazada, mamá. No mató a nadie. Hubo silencio durante unos segundos. Luego escuché la frase que terminó de romper todo. Si eliges ponerte de su lado, olvídate de nosotros. Colgué sin responder. Después me senté sola en la cocina mirando mis cuentas bancarias. Tenía algo de ahorros, pero no suficiente para mantener 2 personas y un bebé durante mucho tiempo. Sin embargo, jamás pensé en echarla. Era mi hermana. Y cuando alguien que amas se está hundiendo, no le preguntas cuánto costará salvarlo. Los primeros días fueron extraños. Camila casi no hablaba. Pasaba horas mirando por la ventana mientras acariciaba su vientre. Nunca mencionaba al padre del bebé. Y yo tampoco insistía. Pero había algo raro. Algo que ella ocultaba. Lo noté una noche mientras cenábamos. Su teléfono vibró sobre la mesa. La pantalla se iluminó mostrando un mensaje de un contacto guardado solamente con la letra E. Solo alcancé a leer una parte antes de que la pantalla se apagara. Pienso en ti todos los días. Camila tomó el teléfono rápidamente y lo escondió.
Su expresión cambió por completo. Miedo. Culpa. Dolor. Todo al mismo tiempo. Ahí entendí que el verdadero problema no era el embarazo. Era quién era el padre. Las semanas comenzaron a pasar. Yo hacía turnos dobles en el hospital mientras Camila trataba de encontrar trabajo embarazada de 5 meses. Pero la ciudad empezó a hablar. Las personas en la iglesia susurraban cuando yo entraba. Algunas vecinas fingían no verme. Y mi tía Patricia, la mujer más chismosa del planeta, apareció una tarde con una bandeja de comida de parte de mamá. No venía a ayudar. Venía a investigar. ¿Y el padre del bebé? Preguntó casualmente mientras observaba el apartamento. Camila bajó la mirada inmediatamente. Yo respondí antes que ella. Eso no es asunto de nadie. Mi tía sonrió de forma incómoda. Pero antes de irse soltó una frase que todavía recuerdo perfectamente. Tu madre dice que todavía están a tiempo de salvar el apellido Méndez, si Camila deja de cometer errores. Cuando cerré la puerta sentí ganas de romper algo. Pero lo peor llegó unos días después. Porque esa misma semana, el pastor de la iglesia decidió usar la historia de mi hermana como ejemplo delante de toda la congregación. Y lo que dijo ese domingo, sería el inicio de la caída de todos ellos. El domingo por la mañana llegué al hospital para cubrir un turno extra cuando mi compañera Adriana me interceptó en la sala de descanso. Cerró la puerta detrás de ella y me miró con expresión seria. ¿Necesitas saber lo que pasó hoy en la iglesia? Sentí un nudo en el estómago inmediatamente. ¿Qué hicieron ahora? Adriana suspiró antes de responder. El pastor Esteban habló de Camila frente a toda la congregación. La sangre me hirvió. El pastor Esteban Rojas llevaba más de 20 años dirigiendo la iglesia de nuestra ciudad. La gente lo respetaba como si fuera incapaz de cometer errores. Y mis padres lo adoraban. Según ellos, sus palabras eran ley. No mencionó su nombre directamente, continuó Adriana. Pero todos sabían que hablaba de ella. Me quedé completamente quieta. ¿Qué dijo? Adriana dudó unos segundos. Dijo que cuando una mujer pierde el camino, destruye la honra de su familia, y pone en peligro el futuro de generaciones enteras. Apreté la mandíbula con tanta fuerza que me dolieron los dientes. Podía imaginar perfectamente a mi madre sentada en primera fila asintiendo orgullosa mientras humillaban públicamente a su hija embarazada. Y lo peor era que Camila no estaba allí para defenderse. Porque desde que la echaron de casa no había vuelto a pisar esa iglesia. Salí del hospital furiosa. Durante todo el trayecto a casa sentí ganas de conducir directamente hasta la iglesia y enfrentar a todos. Pero cuando entré al apartamento encontré a Camila dormida en el sofá abrazando su vientre. Parecía agotada. Vulnerable. Y entendí que ella necesitaba paz, no más guerras. Así que guardé silencio. Al menos por ese día. Las semanas siguientes fueron las más difíciles de nuestras vidas. El dinero empezó a desaparecer más rápido de lo que imaginaba. Yo trabajaba turnos dobles casi todos los días. Apenas dormía 4 horas por noche y vivía tomando café barato para mantenerme despierta. Camila consiguió empleo de medio tiempo en una cafetería, pero el embarazo comenzaba a complicarse y cada vez le costaba más mantenerse de pie tantas horas. Aún así, jamás se quejaba. Lo único que hacía era pedir perdón. Todo el tiempo. Lo siento, decía mientras lavaba platos. Lo siento por arruinarte la vida. Cada vez que la escuchaba decir eso sentía ganas de llorar. Porque ella no había arruinado mi vida. Los que la arruinaron fueron nuestros padres. Una noche llegué del hospital cerca de las 2 de la madrugada y encontré a Camila sentada en la cocina completamente sola. La luz estaba apagada. Solo la iluminación de la calle entraba por la ventana. Ella tenía una carta en las manos. La dobló rápidamente al verme. Pero alcancé a notar algo importante. En la parte superior decía: Querido Emiliano. Otra vez la letra E. ¿Quién es Emiliano? Pregunté finalmente. Camila se quedó paralizada. Por un momento pensé que iba a responder. Pero simplemente negó con la cabeza. No puedo hablar de eso todavía.
Todavía. No dijo nunca. Eso significaba que tarde o temprano terminaría contándome la verdad. Y algo dentro de mí me decía que esa verdad iba a cambiarlo todo. 2 meses después ocurrió algo que nos asustó de verdad. Camila estaba embarazada de 8 meses cuando comenzó a sentirse mal en plena madrugada. Escuché un golpe fuerte en el baño y corrí inmediatamente. La encontré sentada en el piso, respirando con dificultad. Su rostro estaba completamente pálido. Tomé su presión arterial con el aparato que guardaba en casa y sentí terror al ver los números. Era demasiado alta. Nos vamos al hospital ahora mismo, dije. El camino estuvo en silencio. Solo se escuchaba la lluvia golpeando el parabrisas. Yo trataba de mantener la calma mientras conducía, pero por dentro estaba aterrada. En emergencias la atendieron enseguida. Después de varios estudios, el médico explicó que tenía hipertensión gestacional y necesitaba reposo absoluto. Nada de trabajar. Nada de estrés. Nada de esfuerzos. Eso significaba que yo tendría que hacerme cargo de absolutamente todo. Otra vez. Aquella noche me senté sola en el pasillo del hospital mirando el teléfono en mis manos. Y cometí un error. Le escribí a mi madre. Camila está hospitalizada. El embarazo tiene complicaciones. Esperé respuesta durante casi 1 hora. Finalmente apareció la notificación de leído. Pero no respondió. Ni una palabra. Ni una sola pregunta sobre su hija. Sentí algo romperse dentro de mí en ese instante. Porque hasta entonces todavía conservaba una pequeña esperanza de que mis padres reaccionaran. De que recordaran que Camila era su hija. Pero no ocurrió. Y entendí algo horrible. Ellos preferían proteger su orgullo antes que a su propia familia. 6 semanas después nació el bebé. Fue un martes por la mañana. Pesó poco más de 3 kilos y tenía una enorme cantidad de cabello oscuro y rizado. Cuando lo pusieron sobre el pecho de Camila, ella comenzó a llorar desconsoladamente. Pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de alivio. Después de meses viviendo con miedo, finalmente podía abrazar a su hijo. Yo estaba junto a la cama sosteniendo su mano. No había flores. No había globos. No había abuelos esperando afuera. Solo nosotras dos. La enfermera me pidió llenar algunos documentos y llegó a la sección de contactos de emergencia. ¿A quién más colocamos además de usted? Miré a Camila. Ella apartó la mirada. Solo a mí, respondí. La enfermera entendió inmediatamente que no debía preguntar nada más. Aquella noche, mientras Camila dormía agotada, me quedé observando al bebé desde la silla junto a la ventana. Era hermoso. Y aunque apenas tenía unas horas de nacido, ya podía notar algo extraño. No se parecía en nada a nuestra familia. Los Méndez éramos rubios y de rasgos suaves. Pero ese niño tenía cabello oscuro, mandíbula marcada y facciones completamente distintas. Entonces recordé el nombre de la carta. Emiliano. Y por primera vez comprendí que el hombre detrás de todo esto debía pertenecer a alguien importante. Alguien tan poderoso, que Camila había preferido guardar silencio antes que decir la verdad. Y todavía no sabía que estaba a punto de descubrir el secreto más peligroso de toda nuestra ciudad. Los primeros meses con el bebé fueron una mezcla de agotamiento y felicidad desesperada. Camila llamó al niño Mateo. Y desde el primer día, ese pequeño se convirtió en el centro de nuestras vidas. Yo trabajaba jornadas interminables en el hospital y aún así llegaba corriendo a casa para ayudar con los pañales, las madrugadas sin dormir y los biberones. Había noches en las que me quedaba dormida sentada en el sofá con Mateo sobre el pecho. Pero jamás me arrepentí. Porque cada vez que veía a mi sobrino sonreír, recordaba exactamente por qué había elegido a mi hermana en lugar de a mis padres. Con el tiempo las cosas comenzaron a estabilizarse un poco. Camila consiguió empleo en un hogar de ancianos cuando Mateo cumplió 10 meses. Trabajaba pocas horas y yo cuidaba al bebé durante mis días libres. Vivíamos cansadas. Pero tranquilas. Por primera vez en mucho tiempo, nuestro pequeño apartamento comenzaba a sentirse como un hogar de verdad.
Mientras tanto, la reputación de mis padres empezaba a cambiar en la ciudad. La gente hablaba. Y ya no todos estaban de su lado. Una tarde una paciente del hospital me detuvo mientras terminaba su terapia. Tu hermana es maravillosa con los ancianos, me dijo. Mi madre vive en la residencia donde trabaja y la adora. Sonreí agradecida. Entonces la mujer agregó algo inesperado. Y sinceramente, creo que lo que tus padres hicieron fue horrible. Me quedé inmóvil. Porque era la primera vez que alguien decía eso en voz alta. Hasta entonces todos habían actuado como si Camila fuera la villana de la historia. Pero la verdad empezaba a abrirse paso lentamente. La gente veía quién estaba criando al niño. Quién trabajaba sin descanso. Quién había permanecido presente. Y quién había desaparecido. Incluso en la iglesia comenzaron los rumores. Mi padre evitaba hablar de su otro nieto cuando las personas preguntaban. Mi madre dejó de asistir a algunos eventos sociales porque ya no soportaba las miradas incómodas. Y el pastor Esteban empezó a mostrarse nervioso cada vez que me veía. Yo todavía no entendía por qué. Hasta aquella tarde. Todo ocurrió por accidente. Camila estaba trabajando y yo buscaba ropa limpia en su habitación mientras Mateo dormía la siesta. Abrí el cajón de la mesa de noche y algo quedó atorado en el fondo. Tiré un poco más fuerte. Entonces apareció un sobre doblado varias veces. El mismo sobre que había visto meses atrás. El que comenzaba con querido Emiliano. No debería haberlo leído. Lo sabía perfectamente. Pero en cuanto vi el nombre completo escrito en la primera línea, sentí que el mundo se detenía. Querido Emiliano Rojas. Rojas. El mismo apellido del pastor Esteban. Seguí leyendo con las manos temblando. Sé que tu padre te dijo que me olvidaras. Sé que cambió mi número y te hizo creer que seguí con mi vida. Pero estoy embarazada, y el bebé es tuyo. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. El padre de Mateo era Emiliano Rojas. El hijo del pastor. El hombre que había pasado años predicando moralidad y humillando públicamente a mi hermana, había destruido la vida de su propia familia sin siquiera saberlo. Me senté lentamente sobre la cama. La carta continuaba. Si descubres la verdad, volverás por mí. Y tu padre hará todo lo posible para destruirnos. Tuve que dejar de leer unos segundos porque apenas podía respirar. Todo tenía sentido ahora. El miedo de Camila. El silencio. Los mensajes ocultos. La obsesión del pastor por avergonzarla públicamente. Él jamás imaginó que el escándalo del que hablaba desde el púlpito era en realidad su propio nieto. Escuché la puerta principal abrirse. Camila había llegado. Guardé rápidamente la carta, pero ella notó mi expresión enseguida. ¿Qué pasó? La miré fijamente. Ya sé quién es el padre. El color desapareció completamente de su rostro. Por unos segundos pensé que iba a desmayarse. Finalmente dejó las llaves sobre la mesa y se sentó frente a mí. Y entonces, me contó toda la verdad. Había conocido a Emiliano durante la universidad. Él estudiaba ingeniería y era el orgullo de la iglesia. Inteligente, educado y aparentemente perfecto. Comenzaron una relación secreta porque sabían que el pastor jamás aceptaría que su hijo estuviera con una chica problemática como Camila. Se enamoraron profundamente. Pero meses después Emiliano consiguió una beca para estudiar en Alemania. Y antes de irse, prometió regresar por ella. Entonces todo se vino abajo. El pastor descubrió la relación. Revisó el teléfono de su hijo. Borró el número de Camila. Cambió contactos. Y le mintió a ambos. A Emiliano le dijo que Camila estaba saliendo con otro hombre. A Camila le hizo creer que Emiliano la había abandonado. Cuando ella descubrió el embarazo, ya era demasiado tarde. Quise escribirle muchas veces, susurró llorando. Pero tenía miedo de destruir su futuro. La observé en silencio. 18 meses sola. 18 meses protegiendo a un hombre que ni siquiera sabía que tenía un hijo. Sentí rabia. No contra ella. Contra todos los demás.
Contra el pastor. Contra mis padres. Contra la ciudad entera. Emiliano merece saber la verdad, dije finalmente. Camila bajó la mirada. Lo sé. Esa misma noche busqué el perfil de Emiliano en redes sociales. Lo encontré trabajando para una empresa en Alemania. Y cuando vi su fotografía, sentí otro escalofrío. Era exactamente igual a Mateo. El mismo cabello oscuro. La misma sonrisa. La misma mirada. Entonces entendí algo importante. La verdad llevaba demasiado tiempo escondida. Y cuando finalmente saliera a la luz, destruiría mucho más que una reputación. Iba a destruir una iglesia entera. Le escribí a Emiliano esa misma noche. Intenté mantener el mensaje corto y directo. No sé qué te dijeron hace 2 años, pero necesitas saber la verdad sobre Camila. Por favor, contáctame. Pasaron 3 días sin respuesta. 3 días en los que revisé mi teléfono cada 10 minutos. Camila fingía tranquilidad, pero podía verla caminar nerviosa por el apartamento mientras Mateo jugaba en el suelo sin entender nada. Entonces, al 4.º día, llegó un mensaje. ¿Qué verdad? Respiré profundamente antes de llamarlo. La conversación duró casi 2 horas. Y al final de esa llamada, entendí que Emiliano había sido manipulado exactamente igual que mi hermana. El pastor Esteban le había hecho creer que Camila lo había olvidado. Que estaba con otro hombre. Que jamás quiso volver a verlo. Cuando le conté que tenía un hijo de casi 2 años, se quedó en silencio absoluto. Solo escuchaba su respiración. Finalmente habló con la voz quebrada. Voy a regresar. Intenté advertirle. Cuando vuelvas, todo el mundo se enterará. Pero su respuesta fue inmediata. No me importa. Me perdí 2 años de la vida de mi hijo. 6 semanas después fui a recogerlo al aeropuerto. Camila no quiso venir. Pasó toda la mañana llorando encerrada en el baño. ¿Y si me odia? Preguntó entre lágrimas. ¿Y si nunca me perdona? Me arrodillé frente a ella y tomé sus manos. Un hombre no cruza medio planeta para odiarte. Cuando Emiliano salió por las puertas del aeropuerto lo reconocí enseguida. Y fue imposible no pensar en Mateo. Era como ver a mi sobrino 20 años en el futuro. El mismo cabello oscuro. La misma mirada intensa. Durante el camino casi no habló. Miraba por la ventana como alguien que se prepara para enfrentar algo enorme. ¿Cómo es él? Preguntó finalmente. Sonreí por primera vez en días. Tiene tus ojos. Cuando llegamos al apartamento, Camila estaba esperando en la puerta con Mateo en brazos. El tiempo pareció detenerse. Emiliano bajó lentamente del auto. Mateo lo observó curioso. Y entonces ocurrió algo que jamás olvidaré. Mateo sonrió. Exactamente igual que su padre. Vi cómo Emiliano contenía las lágrimas mientras se acercaba lentamente. Camila estaba temblando. Perdóname, susurró ella. Pero Emiliano negó con la cabeza antes de abrazarla. Y cuando finalmente sostuvo a su hijo en brazos, comenzó a llorar. No eran lágrimas silenciosas. Era el llanto de alguien que acababa de recuperar una parte de sí mismo que creía perdida para siempre. Yo me aparté discretamente hacia la cocina. Porque ese momento no me pertenecía. Les pertenecía a ellos. Los meses siguientes no fueron perfectos. Pero fueron reales. Emiliano consiguió trabajo en una constructora cercana y alquiló un pequeño apartamento cerca del nuestro. Él y Camila comenzaron terapia de pareja para reconstruir todo lo que el tiempo y las mentiras habían destruido. Había discusiones. Había resentimiento. Había dolor acumulado. Pero también había amor. Y eso era más fuerte que cualquier otra cosa. Mateo comenzó a llamarlo papá después de 3 meses. La primera vez que escuché esa palabra vi a Emiliano quedarse completamente inmóvil. Como si no pudiera creerlo. A partir de ese momento cambió por completo. Llegaba temprano. Ayudaba con todo. Pasaba horas jugando con Mateo en el parque. Y poco a poco nuestra vida empezó a parecerse a algo normal.
Mientras tanto, la situación del pastor Esteban comenzaba a empeorar. Porque los rumores ya eran imposibles de controlar. La gente notaba el parecido entre Emiliano y Mateo. Y tarde o temprano las preguntas iban a comenzar. La primera en aparecer nuevamente fue mi tía Patricia. Llegó un sábado fingiendo casualidad. Pero apenas vio a Emiliano salir del apartamento, casi se atragantó. ¿Ese es el hijo del pastor? Sonreí lentamente. Sí. Ella me miró horrorizada. Y en ese instante supe exactamente lo que haría. Salir corriendo a contarle todo a mi madre. No me equivoqué. 2 días después mi madre apareció en mi puerta por primera vez en más de 2 años. Traía otra de sus famosas bandejas de comida. La misma estrategia de siempre. Como si una cazuela pudiera arreglar años de abandono. Abrí la puerta sin invitarla a pasar. Ella parecía más envejecida. Más cansada. Pero aún así, lo primero que dijo fue: necesitamos hablar. No, lo siento. No, ¿cómo está tu hermana? Simplemente necesitamos hablar. Crucé los brazos. Habla entonces. Mi madre tragó saliva. ¿Es cierto lo que dice Patricia? ¿El hijo de Camila es hijo de Emiliano Rojas? La miré fijamente. Sí. El color desapareció de su rostro. Por primera vez en años, parecía realmente asustada. Eso no puede ser posible, susurró. Pues lo es. Ella comenzó a caminar nerviosamente frente a la puerta. El pastor Esteban jamás permitiría algo así. Me reí con amargura. Es un poco tarde para permitir o no permitir cosas, ¿no crees? Mi madre me miró con lágrimas contenidas. Tu padre no sabía nada. La interrumpí inmediatamente. Pero sí sabía cómo humillar a su hija embarazada delante de todos. Silencio. Un silencio pesado. Incómodo. Entonces dije algo que llevaba demasiado tiempo guardando. ¿Qué habría pasado si hubieran sabido desde el principio quién era el padre? ¿También la habrían echado? Mi madre no respondió. Y esa fue la respuesta más clara de todas. Porque entendí algo horrible. El problema nunca fue el embarazo. El problema era el estatus. La apariencia. La reputación. Si Camila hubiera estado embarazada del hijo correcto, mis padres jamás la habrían abandonado. Mi madre comenzó a llorar. Pero ya era demasiado tarde para lágrimas. Antes de irse hizo una última pregunta. ¿Puedo conocer a mi nieto? La observé durante varios segundos. Y finalmente respondí. Eso ya no depende de ti. Esa misma noche el pastor Esteban descubrió toda la verdad. Y lo que hizo después, terminó destruyendo todo lo que había construido durante décadas. Todo se derrumbó en cuestión de días. El pastor Esteban Rojas no pudo soportar lo que acababa de descubrir. Su propio hijo había tenido un hijo fuera del matrimonio, con la chica problemática. Que él había usado como ejemplo de vergüenza durante años. Y lo peor de todo era que toda la ciudad ya empezaba a unir las piezas. Emiliano y Mateo. El parecido era imposible de ignorar. Primero fueron los susurros en la iglesia. Luego las miradas incómodas en el supermercado. Después llegaron los artículos en redes locales. Y finalmente la verdad explotó. Una tarde Emiliano decidió enfrentarlo directamente. Fue a la iglesia durante una reunión privada. Yo no estuve allí, pero Camila me contó todo después. El pastor Esteban estaba frente a su oficina cuando su hijo entró sin avisar. Necesito hablar contigo, dijo Emiliano. Su padre ni siquiera lo miró. No es el momento. Pero Emiliano no se movió. Me robaste 2 años de la vida de mi hijo. Silencio. El tipo de silencio que pesa más que un grito. Esteban levantó la mirada lentamente. No sabes lo que estás diciendo. Emiliano sacó su teléfono y le mostró una foto de Mateo. Este es tu nieto. La expresión del pastor cambió por primera vez. De control a shock. No, eso no es posible. Pero Emiliano ya estaba cansado. Le mentiste a ambos.
A mí y a la madre de mi hijo. Borraste su número. Cambiaste su vida. Decidiste por nosotros como si fuéramos tus pertenencias. El pastor dio un paso atrás. Por primera vez en años, no tenía palabras. Pero el daño ya estaba hecho. Porque Emiliano no había venido a pedir permiso. Había venido a anunciar la verdad. Y la verdad ya no podía ser escondida. Esa misma semana, el escándalo explotó en toda la ciudad. La iglesia comenzó a perder miembros. Las familias exigían respuestas. Y los ancianos del consejo religioso obligaron al pastor Esteban a tomar una licencia indefinida. En otras palabras, lo expulsaron sin decir la palabra expulsión. El hombre que había pasado años hablando de moralidad desde un púlpito, terminó solo en su propia casa. Pero eso no fue lo peor. Lo peor fue lo que vino después. Porque ahora ya no había manera de negar a Mateo. Emiliano lo llevó oficialmente a su apellido. Y por primera vez, el niño tuvo un padre reconocido. Camila lloró durante días. No de tristeza, sino de alivio. Ya no tenemos que escondernos, me dijo una noche. La miré mientras dormía con Mateo entre sus brazos. Y por primera vez en mucho tiempo, todo parecía en paz. Pero la historia no había terminado. Porque faltaba una última confrontación. Mis padres. Un domingo por la tarde aparecieron juntos. Sin aviso. Sin llamada. Solo estaban allí frente a mi puerta. Mi padre parecía derrotado. Mi madre sostenía su eterno recipiente de comida, pero esta vez ni siquiera lo ofreció. Queremos ver a nuestro nieto, dijo ella. La miré sin emoción. ¿Ahora? Mi padre bajó la mirada. Sabemos que cometimos errores. Errores. Esa palabra. Como si abandonar a una hija embarazada fuera un simple fallo de cálculo. Camila apareció detrás de mí con Mateo en brazos. El niño miró a mis padres como siempre miraba a los extraños. Sin reconocimiento. Sin conexión. Ellos son tus abuelos, le dije suavemente. Mateo los observó en silencio. Luego se abrazó más fuerte a Camila. Mi madre dio un paso adelante. Por favor, queremos empezar de nuevo. Camila respiró profundo. Y por primera vez, habló sin miedo. Ustedes no empezaron nada conmigo. Ustedes terminaron todo. El silencio que siguió fue absoluto. Mi padre intentó decir algo. Pero no encontró palabras. Porque no había ninguna que pudiera arreglar lo que hicieron. Mi madre comenzó a llorar. Esta vez no era manipulación. Era pérdida. La pérdida real. Pero ya era tarde. Camila se dio la vuelta y cerró la puerta. Y esa fue la última vez que los vimos entrar en nuestras vidas. Meses después, la vida siguió su curso. Emiliano y Camila compraron una pequeña casa. Mateo empezó a hablar más, a correr, a reír. Yo acepté un ascenso en el hospital. Y por primera vez en años, todos estábamos construyendo algo en lugar de sobrevivir. Un domingo, mientras desayunábamos juntos, Mateo dejó su vaso de leche sobre la mesa y dijo: familia. Solo esa palabra. Simple. Perfecta. Camila lo miró con lágrimas en los ojos. Emiliano le tomó la mano. Y yo supe que todo lo que habíamos sufrido, había valido la pena. No porque el dolor fuera necesario. Sino porque sobrevivimos a él. Porque no todos los finales felices vienen de familias perfectas. Algunos vienen de familias rotas que decidieron no seguir rompiéndose. Y de personas que eligieron quedarse cuando todos los demás se fueron. Esa es la verdadera historia de Camila. De Emiliano. De Mateo. Y de nosotros.